Hoy salimos de la serie de Romanos, después vamos a retomar, Dios mediante, el domingo que viene. Quizás haciendo un mensaje especial, no como se ha dicho, ¿no? Y también he escrito algo al respecto. No se sabe la fecha del nacimiento de Cristo. Es más, posiblemente sea algo pagano que han adoptado en el pasado para hacer coincidir la fecha. Pero más allá de eso, no nos vamos a encerrar en nuestra casa diciendo la Navidad es mala, o no vamos a alterar, por así decirlo, el orden de los mensajes para hablar algo acerca del nacimiento de Cristo, sino que aprovechamos, como decía Charles Spurgeon, aprovechaba la fecha de Navidad para llevar un mensaje de salvación. Aunque el mensaje de los domingos, si bien se aplica para la salvación, también es un mensaje para su pueblo, para el pueblo de Dios. Dice, nuestro objetivo de vida es Cristo, el título, pero no quería poner el título real, porque podría dar lugar a confusión. Y lo digo ahora, ¿cómo llegarás a tu vejez? Se sorprendieron. ¿Cómo llegarás a tu vejez? Uno dice, pero a lo mejor los más jóvenes pensarán, esto no es para mí. No, al contrario. Es prestar atención ahora, sea que seas un adolescente, un joven, alguien de edad madura, o que ya estés en la tercera edad. La palabra de Dios nos muestra aquí la historia de dos personas. Dos personas de edad avanzada. Uno, cuando dice, si bien no nos dice que era viejo Simeón, pero nos dice que antes de su muerte el Espíritu Santo le había revelado que vería a Cristo encarnado, ¿no? Y Ana, sí, era de mucha edad, y después vamos a hacer quizás alguna especulación, porque tampoco la Biblia nos dice qué edad, simplemente nos dice que era viuda y nos da ahí una fecha, pero no se sabe si se suma o se incluye. Ahora después lo vamos a ver cuando lo leamos. La cuestión es que, fíjense ustedes, que seguramente han leído, y espero que no solamente en esta fecha, sino siempre la palabra de Dios, que el público del nacimiento de Cristo es el menos esperado. Uno podría pensar, bueno, cuando venga el Mesías, ¿estará todo Israel aclamándolo? No. Estarán las autoridades religiosas o aquellos que por lo menos llevaban la palabra de Dios en aquel tiempo, los maestros de la ley, pero no. Algunos otros reyes estarán al tanto de esto, solamente unos magos que son, en la traducción serían unos sabios, ¿no es cierto?, de Oriente, unos pastores que podríamos decir significantes, y dos ancianos. O sea, el público que esperaba a Cristo. Uno por anuncio, porque a los pastores se le apareció los ángeles, pero ahí sí fue un coro angelical. Nosotros venimos a nuestra Argentina de mucha algarabía, de mucha conmoción por lo que ya saben, y cómo se junta gente en torno a los hombres. Pero el silencioso nacimiento de Cristo estaban las personas menos esperadas. Y uno podría decir, bueno, habría jóvenes esperando, o habría personas ya de edad madura. No, sin embargo, acá la Biblia nos muestra como protagonistas principales en el templo dos ancianos, Simeón y Ana, y eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora, esto nos tiene que hacer reflexionar, porque estas dos personas, ¿cómo llegaron a su vejez? Podían cantar, Cristo es mi esperanza. Sin duda, Cristo era su esperanza. Entonces, como introducción quisiera decir que, ¿cómo está llegando hoy la gente a su vejez, en términos generales? En el mundo, ¿sí?, que no tiene a Cristo como su esperanza, una de las razones por la cual se deprimen la gente mayor es porque ya no pueden hacer las cosas que hacían antes. Ya no tienen las fuerzas, ya no tienen quizás la capacidad intelectual, en muchos casos. Entonces, esos suspiran por lo que podían haber hecho ahora, pero no lo pueden hacer. Entonces recuerdan los años en que sí lo podían hacer. O sea, la incapacidad empieza a hacer sentir a la persona lo que solía hacer. Y también empiezan a lamentar
la ausencia de relaciones, se van aislando más, ¿sí? Están más solos y por ahí reclaman, ¿no es cierto?, la presencia de los hijos, la presencia de los nietos, que son cosas de la vida, no digo que esté mal eso, ¿sí? Pero el mundo no tiene un objetivo de vida, no tiene a Cristo. Solamente cuando encuentra a Cristo como Salvador, tiene un objetivo de vida. Pero nosotros los creyentes que estamos reunidos aquí, en este día, que el mundo obviamente no recuerda lo que es el nacimiento de Cristo, lo llama Navidad, pero nosotros tenemos hoy un objetivo de vida. Miren, aún como cristianos, podemos llegar a una vejez, si no nos santificamos en nuestra vida, podemos llegar a una vejez que a veces no difiere mucho con la del mundo. No se diferencia tanto. Recuerdan, el mundo pone su esperanza en sus fuerzas. Y cuando las pierde, se les va toda la esperanza. Entonces, ¿en quién la pone? En otro ser humano, sus hijos, sus nietos, etc. Y cuando no los tiene, obviamente hay ancianos desesperanzados que llegan a la etapa final de sus vidas enojados con todo el mundo, tristes y a muchos de ellos deseando morirse realmente, haciendo simplemente tiempo los últimos momentos de su vida, dado que la hora ya llega. Pero acá vemos a dos personajes en la Escritura que no estaban así. ¿Por qué? Porque ellos tenían una esperanza. Porque ellos mantuvieron toda su vida una esperanza. Y cuando llegaron a viejos, no fue diferente. Pero vamos a entrar al texto bíblico para poder percibir todo esto que estoy diciendo. En el versículo 22 comienza la lectura, que ya la hemos hecho, de Lucas 2:22. Dice, cuando se cumplieron los días de purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Interesante que en estos breves pasajes tenemos diferencias textuales con respecto al griego de la Biblia. El texto que creemos que es el conservado por Dios, el texto recibido, dice los días de la purificación de ella, que es correcto. Es la purificación de María. Jesús no necesitaba purificarse, no lo dice la ley, y José tampoco, y menos si José no tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo, en el sentido que él no intervino, fue obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, la revisión dice bien, cuando se cumplieron los días de la purificación de ella. Versiones modernas incluye a ellos y tienen que hacer todo un problema ahí para explicar que se trata de las ceremonias judías y demás. Cuando simplemente María necesitaba purificarse, eso lo encontramos en Levítico capítulo 12, si después lo quieren leer y ampliar, que cuando se tenía un hijo varón, se lo circuncidaba el 8º día, pero después se lo presentaba en el templo. Ella se tenía que presentar en el templo después de su purificación de 40 días. O sea, tenía que sumar 33 días a la semana que presentaba el hijo varón, y por hijo varón era 40 días. Y es aquí donde nos ubicamos en Lucas 2:22. Esos 40 días que dice el libro de Levítico, donde ella necesita venir a presentarse para purificarse, pero vienen como familia, obviamente, al templo. Pero hay algunas cosas, antes de ver la aparición de Simeón en escena, que merecen ser consideradas. Versículo 23 dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor. Ustedes se preguntarán, ¿por qué todo el Antiguo Testamento hace tanto énfasis en el hijo varón primogénito? Muchos quieren tener en la etapa del Nuevo Testamento un hijo varón primogénito. Algunos lo pudieron tener y otros, como quien les habla, no. Pero eso no es ninguna tragedia. Dios es el que da la vida. Pero en el Antiguo Testamento el énfasis estaba no en una cuestión, no sé, cultural. El énfasis estaba que cada hijo varón, pero fíjense, no solamente de los humanos, sino aún también de los animales, era del Señor. ¿Por qué? Porque representaba a que el primogénito, primero nacido, y que a la vez es unigénito, único nacido, único engendrado sería por parte de Dios, que es el Señor Jesucristo. O sea, la importancia de los primogénitos en el Antiguo Testamento apunta al primogénito Jesús. Por eso era importante.
Pero también para mostrar esto, ustedes recordarán, y eso lo digo brevemente, que en el libro de Éxodo tenemos una cuestión con los primogénitos. Todo primogénito que no fuera redimido, que no se pintara el dintel de la puerta con sangre, pasaba el ángel de la muerte de Dios y mataba a todo primogénito en toda casa que no estuviera esa señal. ¿Y quiénes fueron los que murieron? Los primogénitos de Egipto, que no creían en esto. Entonces, los judíos sí obedecieron al mandato de Dios, y ahí es cuando se recuerda lo que se llama la Pascua, el pasar por alto, pasaba por alto la casa que tenía en sus dinteles, en sus postes, la marca de la sangre del cordero, con la cual lo pintaban, y el primogénito en esa familia no moría, no tenían que lamentar ninguna pérdida. Entonces, después cada primogénito que nacía, ¿sí?, tenía que ser rescatado, podemos decir, para el Señor, porque Dios es el dueño de cada primogénito. En cuanto al cumplimiento de la ley, Jesús estaba sometido al de la ley, según Gálatas 4:4, ¿no es cierto? Nació bajo la ley y toda su familia tenía que cumplir la ley. Por eso vemos que María, cumpliendo la ley, por más que haya sido lo engendrado en ella, producto del Espíritu Santo, no escapaba de la ley, sino que cumplía la ley y por eso venía al día 40 aquí al templo. En el versículo 24 nos dice, para ofrecer sacrificio conforme a lo que está dicho en la ley de un señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Si nosotros leemos bien esto en Levítico 12, veíamos que esto lo hacían, pero había 2 posibilidades. Una, que ofrezcas un cordero y podemos decir, lo que siempre había eran palomas, había, podemos decir, tórtolas, pero de acuerdo al lugar, a la época del año podía haber o no. Pero la cuestión es que, si nosotros vamos a la ley, nos dice que aquel que no tenía para pagar un cordero, o sea, un cordero y un ave, podía pagar 2 pajaritos. ¿Recuerdan que en la Biblia encontramos en el templo vendiendo pájaros, ¿sí?, y corderos? Bueno, era para la gente esta. Podían comprar un cordero y un palomino, podemos decir, pero no tenían plata para el cordero porque era lo más caro. Ustedes saben que cordero es caro aún para la fiesta, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo también, y acá vemos un poco la humildad también en el hogar que nació Jesús. Tenían que regresar a Nazaret después, fueron a empadronar a Belén, después fueron al templo, y no pudieron hacer la adquisición que haría la gente que era medianamente pudiente de ofrecer un cordero y un ave, sino que eligieron elegir 2 aves porque era lo más barato y era lo que las personas les alcanzaba. Entonces eso es un detalle de cómo fue la vida de Jesús. Nació en un hogar humilde, un pesebre, y ahora en la ofrenda que tiene en la purificación de María, van con lo más, podemos decir, económico. Lo que alcanza su mano es una expresión hebrea, ¿no? Lo que te alcanza la mano de pagar, eso está en el Antiguo Testamento, y acá, bueno, el evangelista nos da ese detalle, pero nos dice qué clase de ofrenda dieron, ¿no es cierto? Versículo 25 empieza acá la historia de Simeón. Y acá entra en escena, dice, y he aquí, había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Justo y piadoso. Por lo general se dice que la piedad tiene que ver con Dios, y la justicia tiene que ver de él con los hombres. Es decir, era una persona que con su prójimo era justo, y con respecto a Dios era piadoso. O sea, nos da el perfil de cómo vivía su vida. O sea, no una vida solamente llevándose bien, por así decirlo,
hasta donde se podía, en justicia con los hombres, sino que caminaba con Dios. A decir piadoso, es una vida que la llevaba con Dios. O sea, podía llegar a su vejez con la esperanza firme del Mesías, porque toda su vida fue piadoso. Con lo cual acá ya nos detenemos y pensamos en nosotros. Sí, nosotros pensamos, yo soy piadoso porque soy creyente. Soy justo porque soy creyente. No, muchas veces somos injustos. Y muchas veces nos falta la piedad. ¿Cuál es la piedad? La piedad es el interés por las cosas del Señor, la devoción por las cosas del Señor, la búsqueda diaria del Señor. ¿O no fallamos en eso? Si como creyentes fallamos en la búsqueda diaria de Dios, lo más probable es que nuestra vejez sea bastante amarga, a pesar de ser creyentes. Si nosotros llevamos una vida de dependencia de Dios antes de llegar a una vejez, tenemos por seguro de que esa vejez no cambiará las cosas. Seguiremos dependiendo del Señor. Acá, como una expresión poética, usa Lucas, esperaba la consolación de Israel. O sea, el Mesías era un consuelo. Es lo que dice el evangelista, que era un gentil. Lucas no era judío. Pero después, lo que nos dice Simeón es algo muy particular porque involucra a los gentiles. Pero la consolación de Israel, la esperanza de Israel, era su Mesías. Y uno dice, estaban siendo gobernados por los romanos. Habían casi perdido su identidad nacional. A lo mejor la causa por la cual José no tenía para comprar un animalito y un ave, sino que tuvo que comprar 2 aves, era por tantos impuestos que en su carpintería tenía que pagar a los romanos, no sabemos. Pero el pueblo estaba afligido. ¿Y saben qué? En medio de esa aflicción muchos perdieron la esperanza. Muchos que a lo mejor en un principio eran fieles, ya no lo esperaban a Cristo. Pero este Simeón, antes de morir, quizás de una edad también ya avanzada, él nunca perdió la esperanza. Yo me pregunto a veces, la Biblia nos nombra a una sola persona que estaba ahí, llamado Simeón. Pero ¿cuántos más podría haber ahí? Que no estuvieron, ¿por qué? Porque perdieron la esperanza. O porque estaban debilitados en su fe. Nosotros no pensemos esto como cosas del pasado. Porque siempre, para la humanidad redimida, la que Dios va a salvar, siempre Cristo fue su esperanza. En el Antiguo Testamento era su esperanza como promesa, como profecía, como la venida o advenimiento, adviento le dicen también a veces a la Navidad del Mesías. Y ahora nosotros también hacemos lo mismo. El Mesías ya vino, Cristo ya vino, pero esperamos su segunda venida. En esta segunda venida que esperamos, ¿seremos como Simeón? Esperando, viviendo una vida justa y piadosa, o estaremos sumidos en muchas otras cosas, los cuales nos hacen perder la esperanza. Él esperaba la consolación de Israel, que quiere decir las profecías del Antiguo Testamento. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Como vemos, el Espíritu Santo, ¿sí?, no es solamente en Pentecostés, estuvo en todo el Antiguo Testamento manifestándose, quizás diferente, ¿sí?, eso lo aceptamos, pero el Espíritu Santo ha sido aquel que ha dirigido a los escritores bíblicos, ha dirigido en este caso a un hombre anciano y guiaba al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, aquel que estaba en comunión con las Escrituras, que inspiraba el Espíritu Santo, estaba en comunión con Dios, y es el Espíritu de Dios el que impulsaba la esperanza. Nuestra esperanza ahora en el Nuevo Testamento, sabemos que Pentecostés es una manifestación especial del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora en cada corazón de los creyentes y es la fuente de nuestra esperanza. Hoy hemos cantado varias canciones acerca de la esperanza, pero si fuera por mis fuerzas, si fuera por tus fuerzas, la esperanza decaería, ¿no? Las fuentes de nuestras depresiones o tristezas y desesperanzas es cuando quitamos la mirada de Cristo.
nos miramos a nosotros mismos y hay desesperanza, pero el Espíritu Santo nos levanta la cabeza, nos hace mirar a Cristo y nuevamente recobramos esperanza. Entonces, en Lucas 2:26 seguimos leyendo, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera a Cristo del Señor. Por eso decimos por este versículo que por lo general cuando a una persona se le dice antes que muera es porque no creo que haya tenido una enfermedad terminal, sino porque estaba en una edad donde la Biblia nos dice que quizás pasó la fecha de vencimiento de los 80 años que nos habla el Salmo, ¿no? 70 y 80 en los más fuertes, el promedio de edad, y a lo mejor había pasado largamente esos 80, pero él no quería morir sin antes ver a Cristo. ¿Cuántos murieron esperando esto? E igual fueron bienaventurados. Pero acá nos nombra la Biblia que este tuvo el privilegio, y el Espíritu Santo se lo dijo, ¿no? Se lo guió para que no solamente le confirmó que lo vería antes de morir, sino que, ahora como vemos, lo guió en el momento preciso, porque él no sabría cuándo, que iba a entrar el Mesías, Cristo, al templo, llevado en brazos, ¿no es cierto? 27 dice, y vino por el Espíritu al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme a la costumbre de la ley, entonces ahí vemos que dice, vino por el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Guiado por el Espíritu Santo. Comparado con otros ancianos, ¿no? ¿Dónde está la guía de Simeón? Estaba cimentada en Dios. Yo sé que cuando se llega a la ancianidad puede fallar la memoria, ¿verdad? Puede fallar la agilidad mental. Hay problemas que son físicos, ¿sí? Hay problemas que son enfermedades del deterioro y hay problemas que son genéticos y médicos, en donde, bueno, tiene varios nombres, ¿sí? Donde la persona puede perder capacidad. Pero a veces hay problemas espirituales en la vejez. Y muchas veces cuando la persona es cristiana se trata de relacionar con un problema de la edad, pero es un problema espiritual. Un problema espiritual que si la persona, ¿sí?, no mantiene una comunión con Dios, no lee las Escrituras. Imagínense cuando alguien está llegando a su vejez que mire televisión, que escuche la radio u otras cosas y no tenga la costumbre de leer la palabra de Dios. Y mucho antes no lo hacía. Muchos cristianos llegan a una vejez simple, donde vos vas suponiendo donde hay sabiduría, donde hay experiencia, donde hay un consejo, y no lo hay. No, preguntale a alguien más joven. No, al contrario. Una de las cosas que nos muestra toda la Biblia, hermanos, y esto es así, es que las canas o la vejez son una corona de honra. O sea, el pueblo de Israel, y esto no es una cuestión oriental, porque ustedes saben que los orientales, los chinos, por ejemplo, tienen los japoneses, en alta estima la vejez. Y nuestra sociedad occidental, ¿qué hace? Menosprecia totalmente la vejez. Pero ¿saben qué? No la menosprecia simplemente por el hecho de hacerlo, sino también porque la gente llega en nuestro occidente decrépita mentalmente, espiritualmente a su vejez. No tienen para ofrecer, estoy hablando de los creyentes. Muchos que han pasado una vida, de comillas, con el Señor, no tienen nada que ofrecer en su vejez. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento, tanto en Jerusalén, en las diferentes tribus que tenían una ciudad, ¿quiénes estaban a la puerta de la ciudad? Los ancianos. Muchos de ellos jueces. Nosotros vemos que la Biblia le da un enorme protagonismo
a la ancianidad, tanto en el Antiguo Testamento como aquí en estos dos personajes del Nuevo Testamento. Y nosotros tenemos que pensar que quizás la sociedad y la cultura nos jueguen en contra y se pueda llegar a una ancianidad sin nada que ofrecer. No predicando a nadie, no discipulando a nadie, pero todo eso empieza en una vida activa. Por eso, este es el momento de la vida de cada uno de predicar el Evangelio, de estudiar las Escrituras. Pablo, viejo, ya en la cárcel, le dice a Timoteo, tráeme los pergaminos, tráeme literatura. Y no somos una sociedad dada a leer. Y aún los cristianos no somos dados a leer. Esto va para todas las edades, ¿sí? Si bien nos presenta la Biblia dos ancianos, pero tenemos que enfocarnos en esto. Y tenemos que lograr, ¿sí? Cada uno de nosotros, ya sea que estés en la tercera edad, ya sea que estés en una edad media, podemos decir, o que seas joven, si el Señor no viene antes a buscar a su iglesia, vamos a llegar a cierta edad. Y no te lamentes por llegar a esa edad, ni quieras evitarlo. El mundo, ese es el problema de Occidente, no quiere envejecer. Mientras que la Biblia nos dice, envejece con honra, envejece en comunión con el Señor, envejece siendo una persona sabia para tener que dar a las siguientes generaciones. En vez, el mundo occidental nos muestra una ancianidad descartable y la iglesia ha comprado parte de esa mentira, de esa hipocresía, siendo que los ancianos merecen doble honra, respeto, pero también tienen que ganarse un respeto por ser una fuente de sabiduría espiritual. Las mujeres aconsejando a mujeres, los hombres aconsejando a hombres. Esto lo vemos también en la vida de la iglesia, en las exhortaciones o consejos que le da Pablo a Timoteo. Ahora, en el versículo 28, es la parte emotiva de Simeón, ¿no? Entonces él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Vamos a detenernos ahí, es como diciendo, ahora estoy listo para morir. Ya está, ¿sí? A veces cantamos una canción muy sencillita, casi de escuela dominical, que dice, en el momento de morir, dame a Cristo. ¿Recuerdan? Y eso es lo que pidió. Esto es lo que pidió Simeón. En el momento de morir, y él lo tenía en brazos. ¿Sí? Qué honor para su vida. Y lo que dice el 30 es, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hay cánticos u oraciones que preceden o intervienen en el nacimiento de Cristo, tal como cántico de Zacarías, Elizabeth, María. Y el que tiene mayor precisión teológica, no que los demás sean imprecisos, sino el que tiene mayor amplitud teológica es Simeón. O sea, que era una persona que tenía una visión del Mesías, quizás distinta, pero bíblica, respecto a los fariseos, saduceos, escribas, los rabinos ahí de las sinagogas. Porque ¿saben qué? Vos les preguntabas a cualquier autoridad eclesiástica de Israel en aquel tiempo lo del Mesías y era algo nacional, era algo para ellos, era simplemente su Salvador nacional. Pero ¿qué nos dice aquí? ¿Cómo interpreta? Lo interpreta correctamente, luz para los gentiles. Luz para los gentiles. Israel había sido tomado como un pueblo para hacer luz en su momento, porque Dios le dio la palabra, a las demás naciones periféricas que estaban alrededor de Israel. Cuando la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento con una palabra que se llama la Shekinah, que es la luz de Dios, obviamente Israel tenía la luz y los gentiles estaban en oscuridad. Es como la plaga de oscuridad que vino en Egipto. En todas las casas de los israelitas había luz.
y en todas las casas de los egipcios había oscuridad que no se podían ni ver unos a otros. Espiritualmente era así. Y cualquier nación o cualquier persona de cualquier nación que se quería acercar a Israel y percibir la luz de ese Mesías prometido, era beneficiado. Pero Israel muchas veces falló en dar esa luz. Y esa luz parecía como extinguida, a tal punto que se parece a una vela que se está por apagar, y cuando Jesús vino, dijo, Él no va a apagar ese pabilo que humea. Es decir, como que Israel espiritualmente está apenas humeando, Él lo va a encender de nuevo, no a Israel, sino a, podemos decir, a Israel sí también, pero también a los gentiles, que conocerían la luz. Hay otras partes de la Escritura que nos habla que Jesús, aparte de estar en Israel, fue y pisó tierras que no eran consideradas por los judíos como Israel. Fue a Samaria, intervino con una mujer que era sirofenicia, etc. O sea, tenían claro que el Mesías no era solamente para Israel, sino que era también para los gentiles. Y en cuanto a Israel, dice la gloria de tu pueblo Israel, porque ellos esperaban al Mesías. Era la nación a la cual Dios había escogido para revelarse y hacerle todas las promesas que incluiría en la venida de Cristo, en el Evangelio, a los gentiles. De tal modo que, ahora vamos a ver, podían ser salvos tanto gentiles, como judíos, mejor dicho, como gentiles. En el versículo 33 dice, y José y su madre estaban maravillados de lo que se decía de él. Les aclaro, porque si alguno ve otra versión de la Biblia, nuevamente hay otro problema textual aquí. Las versiones modernas dicen su padre y su madre. Es José y su madre. Así está en el texto recibido griego, ¿sí? Si bien podría ser un padre legalmente, a los ojos de los demás, de Jesús, pero la Biblia, y específicamente Lucas, es muy preciso. Dice la purificación de ella, y luego dice José y su madre estaban maravillados de lo que se decía de él. Versículo 34, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Estaba muy claro en la mente, por el Espíritu de Dios, ¿no?, era la función del Mesías. No le dice una falsa esperanza diciendo todo Israel va a ser salvo por medio del Mesías, sino que algunos van a creer en él y otros lo van a rechazar. Va a ser puesto para levantamiento y va a ser puesto para caída. Y la señal que va a dar Jesús va a ser contradicha por los mismos judíos. Ustedes saben que Jesús murió en la cruz, ellos decían no es el Mesías. Y Jesús resucitó, ellos decían es mentira. La señal de la cruz y la resurrección fue contradicha por los judíos. Y acá viene la palabra de Simeón respecto a la cruz, versículo 35, en un lenguaje poético, ¿no? Y una espada traspasará tu misma alma, le dice a María. ¿Para qué? Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Obviamente es desgarrador para una madre ver morir a su hijo. Te traspasan el alma. Está hablando de la cruz. La cruz es necesaria para que muchos despierten en la vida. Es así que esa muerte de Jesucristo, ya predicha en su nacimiento, estaba hecha para decir todos aquellos que podría revelarse Él como Salvador. O sea, para hacer revelados los pensamientos de muchos corazones. La muerte en la cruz revela los corazones. Somos pecadores y tenemos un gran Salvador que murió en nuestro lugar y lo apropiamos por medio de la fe en Él. Así que Simeón se le dedica bastante parte a la Escritura. Después Ana, es una breve porción, pero la vamos a considerar. Versículo 36. Estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad.
Hay varias cosas con respecto a Ana. Era viuda, no sé si tendría hijos, si era una viuda desamparada, era una viuda que se había quedado viuda bastante joven, y a pesar de eso, sin tener un marido, ella siguió adelante. Fíjense en lo notorio de esto. Vemos algunas contras, no solamente su edad, sino que a pesar de no tener el apoyo de su marido que antes vivía, a pesar de eso, toda su vida, seguramente esto no fue de ahora, ¿sí?, la dedicó al Señor. Y cuando dice la palabra profetiza, uno entiende que es similar a otra parte de la Escritura, las hijas de Felipe que eran profetisas, pero no alguien que se subía a un púlpito, sino alguien que confesaba al Señor y tenía relación con Cristo todo lo que profetizaba. Era una profecía, podemos decir, a nivel personal. No es que Ana enseñaba en el templo de Jerusalén, ni por ahí iba a alguna sinagoga y se enseñaba, pero sí a todos los que iban le decían, esperen a Cristo. Y ella pudo ver esto, seguramente, que Simeón, quizás a quien conocía, ahora él en sus brazos proclama de que tiene al Mesías. Entonces, mucho más ella empieza a decirle a los demás, ¿sí? Versículo 37, y era viuda hacía unos 84 años, la cual no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Lo que podemos decir de acá, dice, y era viuda, y esas palabras sí está en letra inclinada, que sí que no está en el original de la Biblia, y uno puede suplantarla por hacía o por de. Y era viuda de unos 84 años, es decir, que tenía 84 años, pero la Biblia nos dice que era de edad muy avanzada, posiblemente sea mucho más de 84, por eso está la opción, que la otra opción también es válida, como ustedes quieran, tanto de como de hacía, lo cual, decía un comentarista bíblico, si se casó a los 14 años, que era a veces una fecha en que se casaban, 14, 15 años, más 7 de su viudez, que estuvo con su marido, y 84 años de eso tenía 105 años. Hay personas que en nuestra Argentina han llegado a esa edad y más, ¿sí? Pero sea cual fuera la edad, no interesa. Lo importante es que perseveraba, estaba allí. 38, y esta viniendo a la misma hora daba gracias al Señor, fíjense, y hablaba de Él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esto es bueno porque ahí nos da una pista de que había más gente que querían Jesús. A lo mejor la Biblia no los nombró por nombre como Simeón y Ana, pero había algunos pocos que Ana le decía, miren, el Mesías que estamos esperando ya vino. Simeón lo tuvo en brazos. O sea que lo vamos a ver, comenzar su obra cuando crezca. Y quizás si eran muy ancianos no lo iban a ver, pero otros quizás sí alcanzaron a ver la obra de Jesús pública. Entonces, lo importante es que dice que ella daba gracias al Señor y hablaba a todos. A veces se piensa en la evangelización en gente joven, ¿verdad? ¿Qué nos muestra la Biblia? Un evangelista que a lo mejor tenía 100 años, no sé, o 84, pero lo evangelizaba a todos. Por eso una vida centrada en el Evangelio te lleva a tener una vejez centrada en el Evangelio. Una vida centrada en vos mismo te lleva a tener una vejez desdichada. Todo lo que no sea Cristo en nuestro objetivo de vida, por eso es el título del mensaje, nuestro objetivo de vida, si no es Cristo en el presente, en el futuro, no lo será. Al menos que haya un quiebre en nuestra vida de decir, bueno, reoriento mi vida. Y cada vez que escuchamos la palabra de Dios, hermanos, estamos tratando de hacer eso. Yo estoy tratando, y ustedes también, de que nuestra vida se oriente a Cristo, que no se desvíe ni un grado, que no se desvíe para nada, sino que prosigamos a la meta, que es Cristo. Entonces, al igual que Simeón, ella dio testimonio del Evangelio hasta último momento. Quiero nombrar 3 cosas negativas, ¿sí?, para terminar, y una positiva para terminar, ¿sí? 3 cosas negativas. Son positivas, pero se las digo desde el punto de vista negativo.
llegando a una vejez desdichada. ¿Quieres llegar a una vejez desdichada? Bueno, entonces vas a tener que hacer lo contrario a estos versículos. Eclesiastés 12:1, jóvenes, nos dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Esa es la constante del mundo. Si querés tener una vejez desdichada, y bueno, los jóvenes piensan, nunca va a llegar ese momento. Bueno, viví una vida de espaldas a Dios y a Cristo. Yo creo que lamentablemente las personas a veces que he conocido en mi vida que llegan a su vejez y son desdichadas, yo trato, y las que conozco, de ver hasta donde sé cómo han vivido su vida antes de llegar a la vejez. Y me doy cuenta de que no había una vida piadosa como la de Simeón, no había una vida de comunión como la de Ana, sino que, bueno, no se acordaban de Dios y por lo tanto cuando llegan a su vejez no tienen un objetivo de vida centrado en Cristo y llegan esos días malos. Y vos ves a muchas personas que podrían decir en su frente, no tengo contentamiento. Y esto no es culpa de PAMI, no es culpa de la jubilación precaria de Argentina, que obviamente contribuye. No vamos a decir que no estamos en Suiza donde podrían vivir aún así, pero aún así en otros lugares del mundo donde tienen un mejor pasar económico, si no tienen a Cristo, en el fondo no tienen contentamiento. Segundo punto, mantente ocupado en cosas terrenas y llegarás al final de tu vida también de forma amargada. 2 Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que compite como atleta no es coronado, sino compite legítimamente. Es decir, muchas veces el apóstol Pablo presenta la vida cristiana como una carrera. Ya está cerca de la meta, él cerca de morir, y aún dice, todavía no lo alcancé, pero he guardado la fe. Una persona que llega viejo, también esperando en Cristo. Nosotros, durante el tiempo, ¿qué es enredarse en los negocios de la vida? Mira, vos podés tener un trabajo. Todos tenemos que tener un trabajo, hermanos, ¿verdad? Pero podés enredarte con eso. Todos tenemos esposa o esposa, algunos no, otros sí, pero también te podés enredar con eso. Podemos tener un negocio, y es bueno, también te podés enredar con eso. Puedes tener cosas buenas y podés enredarte en los negocios de la vida. Poder pasar cosas malas y necesidades y te enredás también en los negocios de la vida. Enredarse, ya saben, como es alguien que, no sé, cuando remontamos los barriletes se nos hacían como una madeja, ¿no es cierto?, de hilo que no podíamos... No. A veces nuestra vida es así. Entonces, llegamos al final de la meta enredados. Toda la vida estuvimos enredados. Si hoy no tienes tiempos para servir al Señor, uno dice, bueno, cuando sea viejo tendré tiempo. Bueno, vas a llegar a la vejez sin deseo de servir al Señor. 3, mantente ocupado en pecados y pasatiempos y tendrás una vejez desdichada. 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre, más del mundo. Y el mundo pasa, y su concupiscencia, más el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Permanece aún en la vejez. Permanece aún, y acá viene, con esto cierro, ¿sí?, que es una promesa bíblica. Salmo 92, del 2 al 15. Salmo 92, del 2 al 15. El justo florecerá como la palma, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los de nuestro Dios florecerán. Nos detenemos ahí antes de los 2 versículos siguientes. ¿Cómo está llevando la vida esta persona? ¿Dónde está plantado? En los atrios de Dios, en comunión con el Señor, en comunión con su pueblo. ¿Sí? Están plantados y están floreciendo. Pero ¿qué pasa cuando lleguen a viejos? 14. Aún en la vejez fructificarán, o sea, darán fruto. Estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto
y que Él no hay injusticia, para anunciar la justicia de Dios. Y esto es lo que pasaba con Ana y Simeón. Llegaron, como dice el Salmo, a su vejez, vigorosos, verdes, dando fruto. Y espero que también pueda ser así con cada una de nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.